Amados hermanos, les saludamos desde casa, en representación de la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Como muchos pastores estamos haciendo, aprovechando los recursos tecnológicos, emitir el mensaje de la palabra de Dios a través de la tecnología, ¿verdad? En este caso, aprovechando la plataforma que ofrece Facebook a través del Internet. Así que les damos un saludo en la paz del Señor y confiando siempre en la gracia de Dios, confiando siempre que Dios está con nosotros y por nosotros, confiando siempre que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, como dice la palabra, y el maligno, el mal no nos toca. Así que tenemos para compartir una palabra en este día, pero antes quisiéramos orar juntamente con todos los que nos acompañan, nuestros hermanos de la Iglesia Shalom, y también nuestros amigos, familiares, personas alrededor del Perú y en otras naciones. Les saludamos desde aquí, invocando que la gracia de Dios, la protección sobrenatural de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, te damos gracias en esta hora. Invocamos tu nombre, Señor. Tu palabra dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y por eso alzamos nuestras oraciones, nuestro corazón, nuestra mirada a ti, Señor. Te rogamos que seas tú con nosotros, Señor. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. En esta hora asiaga para el mundo entero, que tu gracia y tu poder nos cubra, nos guarde, nos proteja de todo mal. Te damos gracias a ti, te damos honor a ti en medio de toda esta situación, en la confianza que tienes un cuidado especial de tu pueblo, que tú diriges el destino no solamente de las naciones, sino de los eventos que acontecen alrededor de la historia de la humanidad. Señor, es a ti, amado Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, es a ti a quien te rendimos honor y gloria, tan solamente a ti, Señor. Te damos gracias que la palabra que vamos a impartir sea una palabra que transmita aliento, confianza
pero también una advertencia, Señor, del tiempo en que vivimos y del llamado que tú haces a tu pueblo y a la gente de las naciones, Señor, en esta hora. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo le he puesto a mi tema el mensaje de Dios para el mundo hoy, porque hoy es cuando la iglesia necesita, no solo la iglesia, pero el mundo también necesita un mensaje de parte de Dios. Los ojos de todos están buscando una solución, una salida que no la encuentran, ¿verdad? Y como sabemos todos, la humanidad entera está siendo conmovida por un pequeño microorganismo que ni siquiera es accesible a la vista humana, ¿verdad? Llamado coronavirus, y que ha causado prácticamente una parálisis total en las actividades normales y cotidianas de la población mundial, ¿no? Es algo inédito, es algo que nunca ha acontecido en la historia de la humanidad y que seguramente nadie esperaba, ¿verdad? En las proporciones que se están dando. Pero obviamente los que conocemos la palabra del Señor sabemos que para Dios esto no es una sorpresa. Dios que va guiando el transcurso de los acontecimientos en la historia de la humanidad, pues sabe lo que va a venir, sabe lo que va a acontecer, y Él tiene una palabra desde su corazón, desde su trono para nosotros hoy. Así que vamos a ver algunos reportes, hermanos, antes de dar este mensaje que está basado en el libro del profeta Joel. Y dicho sea de paso, debemos decir que el mensaje es de Dios a través del profeta Joel. Muchas veces decimos nosotros el mensaje de Joel, ¿verdad? O el mensaje de Jeremías o algún otro profeta. En realidad, el mensaje es de Dios. Y debemos reconocer que todo profeta bíblico, así como todo predicador bíblico, no tiene un mensaje en sí mismo, ¿verdad? Sino que el mensaje proviene de parte de Dios. Así que es mejor decir el mensaje de Dios, ¿verdad? Para el mundo hoy. Quisiera que entremos a una página que encontramos ahí con la ayuda del internet, donde este es un reporte apenas hace unos minutos, ¿verdad? De esta pandemia mundial. Y vamos a ver cómo está la situación mundial en este momento, donde hay más de 315.992 casos de personas infectadas y ya en este momento 13.589 muertos en 176 países, teniendo en cuenta que en todo el planeta tenemos 195 países, ¿verdad? Imagínense, vamos a mirar, por ejemplo, ahora que vamos a ingresar a esta página. En esta página podemos mirar cómo están siendo afectadas las regiones a través de todas las naciones del planeta Tierra, ¿verdad? Donde vivimos. Entonces, por ejemplo, esta zona que está aquí corresponde a la zona de China, que parece la forma de un dragón precisamente, ¿no? Y es ahí, esta parte que está aquí donde vemos, esta es la zona de Europa, esto es Italia, ¿verdad? Esta es España y Francia, y bueno, gran parte del continente europeo en la parte occidental está siendo afectada, ¿verdad? Esta zona de aquí es Estados Unidos, donde tenemos diagnosticados 26.747 y muertos 340, ¿no? Todo esto también corresponde a Estados Unidos. Podemos poner acá, a ver, España, 28.000 diagnosticados y 1.756 muertos, ¿no? Esta de aquí, Francia, vamos a pasar al ladito, no, aquí arriba, aquí, ahí Francia. Entonces tenemos 14.000 diagnosticados y 562 muertos. Y veamos Italia, que es el país aunque ahora mismo ya tiene más infectados que el mismo China, ¿no? Y 53.578 y 4.825 muertos por esta pandemia del coronavirus. Y así, ¿verdad? Podemos poner aquí también, esta corresponde al país de Irán, y aquí también está dando fuertemente con 21.000 casos, más de 21.000 casos y 1.685 muertos, ¿verdad? Ahora vamos al continente asiático y encontramos en China que ya se ha detenido el avance de este virus, pero ellos tienen 3.259 muertos. Recordemos que Italia tiene más muertos que el mismo China, ¿no?
en Italia hay 4.825 muertos. Algo que nos llama la atención acá es que miren, cuando ve el panorama mundial, miren que por ejemplo países y continentes donde se podría decir que debido a su bajo desarrollo social, económico, aún en salud, deberían tener más casos de infectados y muertes, sin embargo no está sucediendo. Por ejemplo, miremos el mapa de América Latina, sí hay casos, pero son mínimos, ¿verdad? En el Perú, ahora mismo, el último reporte es que tenemos alrededor de 378 infectados y 5 muertos, ¿no? ¿Ya? Aquí, 5 muertos, 1 recuperado. Y acá en África también el avance es mínimo. Si podemos mirar, por ejemplo, esto que aparece acá en Malí. No hay ni un solo diagnosticado con este caso y ni un solo muerto, ¿no? Este otro país que está aquí arriba, que es Libia, un país enorme que muy visto en el panorama mundial, tampoco no tiene ni un solo infectado, por supuesto ningún muerto. Otro país por el cual oramos mucho, estamos sirviendo, bueno, aparte de Sudán, que tampoco tiene infectados, aquí debajo es Uganda, ¿no? Uganda tampoco tiene, alrededor está, casi todos los países que bordean su frontera están infectados con pocos, pero ellos no tienen ni uno solo, ¿no? Y así, Botswana y otros países en África. Si vemos el panorama mundial, los lugares donde mayor casos de gente infectada se dan es en los países de Europa, de Asia, de Europa, ¿verdad? Y en Norteamérica, ¿no? Entonces, pero miren, esto que aparece aquí pertenece a Francia, si no me equivoco, a Francia, a Francia, ¿eh? Entonces, pero miren, América Latina, África y Oceanía tienen apenas poquísimos casos. Veamos el país de Kenia, por ejemplo, que está aquí, ¿no? Kenia es Etiopía y aquí Kenia. ¿Ven? Tiene 7 diagnosticados, 7 solamente, pero ningún muerto, ¿no? Arriba de Etiopía tiene solamente 9 infectados. ¿Ven? Arriba de Kenia, que es un país bíblico, de ahí procede la reina de Saba, ¿verdad? Ella era de este país de Etiopía, muy famosa porque fue desde tan lejos a conocer la sabiduría de Salomón. No hay ningún muerto y hay solamente 9 infectados, ¿no? La mayoría de países de África, de América Latina y en Oceanía permanecen en esta situación, y eso nos da como un vislumbre qué está sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? En cuanto a dónde es que está incidiendo mayormente, dónde está afectando en mayor medida este virus, ¿no? Especialmente en los países de mayor desarrollo tecnológico, económico y social. Bueno, así que las naciones alrededor del mundo están tomando medidas extremas para procurar controlar el avance de este virus en cada nación, que está llevando a una mayor angustia, un mayor desasosiego en la población mundial. Así que, hermanos, en esta situación que el mundo entero está pasando, donde hay tanta angustia, tanto temor, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje de Dios para el mundo hoy? ¿Qué encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que podemos compartir? ¿Qué nos dice Dios en su palabra en medio de esta situación de pandemia mundial? Yo creo que el libro del profeta Joel nos ofrece un excelente mensaje para este tiempo. ¿Y por qué? Obviamente las circunstancias y los tiempos son diferentes, pero el mensaje y las lecciones que se aprenden a través de la historia bíblica, pues nos sirven para el tiempo de hoy. ¿Qué estaba ocurriendo en Israel, que ya era una nación dividida, ¿verdad? Había sido dividida en el norte y el sur? Vamos a decirlo de manera genérica, Israel, para referirnos al país que conocemos hoy como pueblo de Dios también. Pero ellos estaban atravesando en ese momento una situación de calamidad nacional. ¿De qué manera? Por medio de una plaga de langostas que estaba azotando todo el país y que había destruido o estaba destruyendo todo tipo de vegetación sobre la tierra, ¿no? Todo lo que fuera verde lo consumía de una manera voraz esta plaga de langostas. Además, había también una sequía extrema, ¿verdad? Que causando, pues obviamente con la falta de agua, un gran daño a la población,
tanto a los habitantes, a los seres humanos, como a los animales. ¿Qué más? Adicionalmente, las naciones cercanas, enemigas de Israel, como Tiro, Sidón y Filistea, habían realizado incursiones militares frecuentes contra Israel, y eso está aquí mismo en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 12 en adelante, y todo esto había debilitado especialmente al reino del sur también, ¿no? Así que esta situación que estaba atravesando la plaga de langostas, la sequía, las incursiones militares, habían traído una severa pérdida económica a la nación, ¿verdad? Y eso lo vemos en el capítulo 1, el versículo 7 al 20. Y esto, hermanos, es como una introducción para ver cómo está la situación en el mundo también, ¿no? Actual, similar a lo que acontecía en Israel, ¿no? Situación de salud, situación económica, situación social, situación de temor y terror. Y la gente se preguntaba, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer para salir de este grave mal? Que es lo que la gente se pregunta en el día de hoy también, ¿no? Y los ojos de todos están a la expectativa de alguien que les dé una solución, una salida, y el mundo no lo puede proveer, ¿verdad? Pero Dios sí tiene una respuesta. Permítanos leer el capítulo 1 de Joel, y dice ahí: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, está describiendo la plaga de langostas, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Y continúa describiendo esta situación terrible para toda la nación. Dice el versículo 11, Joel capítulo 1, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitad desde la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Bueno, hasta ahí la lectura del capítulo 1, y quisiera dividir esta parte del mensaje que Dios nos da a través del profeta Joel en tres partes, y estas tres partes tienen que ver con lo siguiente. La primera parte, la descripción del día del Señor. La segunda parte,
Es una transición entre el día del Señor actual, en ese momento actual para Israel que estaba viviendo esa situación, al cumplimiento escatológico. Y la palabra escatológico, para aquellos que, digamos, no tuvieran conocimiento, es una referencia a los acontecimientos de los últimos tiempos, acontecimientos finales, al final de los tiempos, al final de, de la historia de la humanidad, ¿no? Así que lo explicaremos en su momento. Y la tercera parte es un mensaje directo de Dios para su pueblo. Así que tenemos estas tres partes. Primero, el día del Señor. Segundo, la transición del día del Señor actual, del momento actual, al cumplimiento escatológico al final de los tiempos. Y tercero, la tercera parte tiene que ver con un mensaje directo de Dios a su pueblo. Veamos la primera parte. Esta expresión, el día del Señor, es mencionado 19 veces en el Antiguo Testamento y 4 veces en el Nuevo Testamento. Y se refiere a, básicamente es una secuencia de hechos en el tiempo del fin que culminará con el regreso de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y cuando leemos la expresión el día del Señor en la Biblia, en este caso no nos estamos refiriendo al día que muchos cristianos celebramos el domingo, ¿verdad? Sí, no se está refiriendo a eso. Esta expresión es más asociado con una expresión de juicio de parte de Dios, ¿verdad? Y está señalado por una serie de eventos asociados mayormente con eventos sísmicos como terremotos, problemas climatológicos, nubes y oscuridad espesa, turbulencia cósmica y, como se detalla en algunas ocasiones, como un día grande y terrible de parte de Dios para la humanidad. Así que también tenemos que aclarar que la expresión el día del Señor no siempre se refiere a los eventos escatológicos, es decir, solamente se aplica al tiempo final. No siempre es así, no siempre, ¿verdad? Hay algunos casos, como por ejemplo en Ezequiel 13:5, donde se habla de un cumplimiento histórico cercano, ¿verdad? En un tiempo cercano, como la invasión de Babilonia y las consecuencias funestas que venían a través de eso, ¿no? Eso también se declara en ese momento como Día del Señor. Entonces, no toda expresión del Día del Señor se refiere a los eventos del final de los tiempos, ¿no? La mayor parte sí, pero no todos. Esto es como el caso de la levadura, que la mayoría de cristianos y predicadores lo asocian con el pecado, lo cual es correcto, pero no siempre la levadura en la Biblia se refiere al pecado. Y una excepción a eso está en la parábola de, justamente, que habla de Mateo 13, una serie de parábolas acerca del reino de Dios, y el Señor hace mención de la levadura, ¿no? Entonces, en ese caso no se aplica el pecado, ¿no? Sino como algo que empieza pequeño, pero se va extendiendo y se va agrandando, y es así como la iglesia comenzó el evangelio, ¿verdad? Con unos cuantos, pero luego se extendió a todo el mundo, ¿no? A todas las naciones. Es similar en este caso con el día del Señor. En este momento, el momento actual que está viviendo Israel, y estamos usando Israel de manera general para toda la nación, ¿verdad? El pueblo de Dios, estaba sufriendo una destrucción masiva causada por esta terrible plaga de langostas y una extensa sequía, ¿no? Así que esta gran destrucción que estaba viviendo Israel en ese momento afectó a las personas en todos los niveles sociales, económicos, etcétera, ¿verdad? Tanto como en el día de hoy, tanto como este virus, ¿verdad? Que llamado coronavirus, sin discriminación alguna, afecta a gente de todo nivel político, social, económico, raza, religión, cultura, ¿verdad? No hay ninguna diferencia en ese aspecto, ¿no? Y veamos cómo estaba afectando esto. Por ejemplo, aquí Joel hace una descripción gráfica en el capítulo 1 de los niveles de personas a los cuales estaba afectando esta plaga. Por ejemplo, el versículo 5 al 7 habla de aquellos que se deleitaban en la abundancia del vino, y dice así: despertad borrachos, versículo 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Y continúa hasta el versículo 7, ¿no? Y está hablando de las personas que viven una vida, digamos, solamente para el placer, una vida desenfrenada, una vida donde su único propósito es disfrutar, ¿no? Como se dice, disfruta la vida ahora, ¿verdad? Pero sin interés en el prójimo, sin interés
en la justicia, sin interés especialmente en las cosas espirituales y con mayor prioridad en Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente en el mundo ha sido de alguna manera sacudida por esto, que han estado viviendo tranquilos, ¿verdad? Derrochando dinero, derrochando placeres, ¿verdad? Sin importarles su prójimo, cuánta necesidad hay en el mundo, pero la gente gastando. Un señor en Francia, un multimillonario, gastó 18.000 millones de dólares comprando oro en un solo día, ¿no? 18.000 millones de dólares, ¿no? Y a su alrededor gente muriendo. Es increíble, ¿verdad? Por eso Dios como que permite estas situaciones para sacudir a la tierra, sacudir a la gente, ¿verdad? El dinero no los va a proteger, el deleite no los va a proteger, ¿no? Toda la seguridad en la cual confiaban no los puede proteger. Y entonces por eso este es un llamado a las personas, ¿no? ¿Quién es más? El versículo 8 habla de los jóvenes recién casados, de los jóvenes y los recién casados. Dice el versículo 8: llora tú como joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud, ¿verdad? Y esto en parte también tiene que ver en referencia a Israel y a la iglesia como aplicación, ¿verdad? Porque somos la esposa del Cordero, ¿verdad? Y Israel es conocida en la Biblia también como la esposa de Dios, le refiere en varias ocasiones así, y le dice: llora tú también, ¿no? Como una joven por el marido de su juventud. Vestida de cilicio quiere decir en dolor, ¿no? Con prendas que expresan sufrimiento, pena, dolor por la desgracia que está ocurriendo. ¿Qué más tenemos aquí? Versículos 9 y 10 nos hablan de los sacerdotes que utilizaban el fruto de la tierra para su sostenimiento, es decir, las ofrendas que venían del fruto de la tierra servían para su sostenimiento, ¿verdad? Entonces dice acá: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Y esto significaba que las personas, al no tener cosecha, y al no tener cosecha, no tenían para cubrir sus propias necesidades, tampoco podían llevar al altar, ¿verdad?, sus primicias, sus ofrendas de los alimentos de la tierra. Esas ofrendas de alimentos y esas primicias servían para el sostenimiento de los sacerdotes, los ministros que servían en el altar, en el templo. Entonces, al no tener eso, pues obviamente entonces este grupo de ministros de Dios, sacerdotes, levitas, quedaban desprotegidos, ¿no? Y en esta situación no tenían el mantenimiento, el sostenimiento que venía de la población, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y entonces eso hermanos, fue una interrupción de las ofrendas que prácticamente dando a entender que el pueblo estaba siendo excluido del pacto, ¿verdad? Porque no podían mantener digamos, toda la práctica que ellos debían hacer en este caso, ¿no? Así que esta era una situación muy grave también para los sacerdotes y los levitas, porque entonces ¿de dónde iban a sostenerse eso?, ¿no? Como hoy en día todos sabemos que la mayoría de iglesias, ¿verdad?, es la congregación, los fieles, los miembros, los que sostienen a sus pastores. Estamos hablando de iglesias cristianas, ¿verdad?, ¿no? Son los que sostienen a sus pastores a través de sus ofrendas. Esta situación, como estaba pasando en Israel, es posible que esté aconteciendo en el día de hoy también. Es un llamado de advertencia de Dios para los ministros, que su confianza de sostenimiento no está en la gente, no está en el pueblo, no está en lo que reciben, sino que tiene que estar siempre en Dios, que es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Y algo más se menciona aquí. Otro sector de la población que sufrió terriblemente, especialmente, ¿verdad?, está en el versículo 11 y 12, que son los agricultores. Y recuerden que pues en aquel tiempo Israel era básicamente una nación que se sostenía por la agricultura, ¿verdad? Y entonces es como en el día de hoy, ¿no? Las naciones más fuertes se sostienen en la tecnología, en los recursos minerales, qué sé yo, ¿verdad?, en la industria, diferentes tipos de industria. Entonces estaban siendo afectados, atacados directamente en su sostenimiento, en su economía. Dice el versículo 11: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres.
Qué tristeza, hermanos, ¿verdad? Cómo era la situación tan terrible que hasta dice que los árboles del campo se secaron. Y todos sabemos que los árboles pues echan una raíz muy profunda. Y eso quiere decir que para que se sequen los árboles del campo, significa que la plaga había llegado hasta las raíces más profundas, afectando completamente. Es decir, y a esos árboles no podían retoñar nuevamente, no podrían volver a producir fruto. Así que realmente la situación era muy grave, ¿verdad? Muy similar a la condición actual, donde las fronteras se han cerrado, la gente está en reclusión social en una cantidad de países. Yo estuve revisando la información actual al día de hoy, ¿verdad? Y solamente aquí en América Latina, los países que han tomado medidas drásticas como el cierre de fronteras y muchos de ellos también el aislamiento social obligatorio para sus ciudadanos, aquí en América Latina están Argentina, Brasil, Canadá, bueno, en América del Norte, Colombia, Chile, El Salvador, Estados Unidos también, y Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay, ¿verdad? Y algunos otros países como Ecuador, Bolivia, que también han tomado medidas restrictivas en ese aspecto, ¿no? Entonces, y sin embargo, todo eso no consigue detener. No consigue detener. Los días avanzan, la gente está en sus casas y sin embargo vemos que también el virus continúa su avance. Al final, la solución, ¿dónde está? ¿En la medicina? ¿En la ciencia? ¿En las disposiciones del gobierno de cada país? Si no se logra controlar esto por ellos, entonces, ¿quién lo puede controlar? ¿Quién puede traer protección y defensa para la gente? La respuesta la tenemos aquí en la palabra de Dios. La segunda parte de este mensaje de Dios a través del profeta Joel es una transición entre el día del Señor actual, del momento histórico, el momento contemporáneo que está viviendo Israel en ese momento, con la sequía, con la tierra devastada, con la plaga de langostas, con las incursiones militares y todo esto que trae una debacle, ¿verdad?, económica, social. Así que Israel estaba en una situación de angustia tremenda y no sabían qué hacer, no tenían cómo sobrellevar esto. Y Dios habla a través del profeta acerca de cómo esta situación de ese momento, ¿verdad?, iba a acontecer de manera aún mayor en los días finales, ¿no? Así que se hace una transición de esa plaga histórica al cumplimiento del día del Señor en el tiempo final. Y el profeta Joel, empleando ese tema de la plaga como contexto, como hoy en día también podemos usar el tema del virus, el coronavirus, como contexto, entonces describe en el capítulo 2 con intensidad lo que va a suceder realmente en el tiempo final. Voy a leerlo, capítulo 2, versículo 1 al 11. Entonces dice aquí: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Viene, está hablando ahora sí en un tiempo futuro, viene el día del Señor y está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, y después de él habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad. Correrán por el muro. Subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y esta es una descripción
de lo que viene. Es decir, lo que hoy vemos, que como podríamos decir en lenguaje bíblico apocalíptico, apenas es principio de dolores, ¿verdad? Lo que se viene en el día del Señor, ¿verdad? Será algo con mayor intensidad. O sea, realmente nos acercamos al cumplimiento del final de los tiempos, y este es un llamado tanto al pueblo de Dios como a la gente de todas las naciones, ¿verdad? De cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier cultura, ¿verdad? Es un llamado que vuelvan los ojos a Dios. Este tiempo que estamos viviendo no será nada comparado a lo que viene al final de los tiempos, con la cantidad de plagas y las descripciones que hallamos en las trompetas, en los sellos, en los caballos, ¿verdad? Que se refiere en Apocalipsis. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? ¿Qué es lo que Dios está diciendo por medio del profeta Joel? Está diciendo que ante esta situación tan crítica, tan dura, tan difícil, inédita en la historia de la humanidad, los ojos de Dios deben volverse los ojos del pueblo deben volverse a Dios. Deben volverse a Dios, porque la solución está en Dios, la salida está en Dios, la salvación está en Jehová. Por eso la Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es el momento de invocar a Dios, es el momento de volver a Dios. Este es un llamado, esta situación que atravesamos es un llamado para que la gente vuelva su corazón a Dios. Y ese es el mensaje, el énfasis principal en esta parte es el llamado de Dios a través del profeta a que la gente vuelva a Dios. Especialmente el llamado, hermanos, es para el pueblo de Dios. Porque la gente de las naciones, como vemos, a veces ni le interesa. Están ahí riéndose, divirtiéndose, celebrando, tomando, en algunos países llamando a reclusión o a aislamiento. Han ido a las playas, han ido a los malls, han ido a otros, y se han contagiado peor, y muchos más han muerto. En Italia, en un solo día murieron más de 1.275 personas. En un solo día. En un solo día. Y hace unos días atrás murieron más de 978, casi 1.000 personas en España. En un día. La gente no entiende. La gente, en vez de volver sus ojos a Dios, piensa que simplemente esto pasará como cualquier otra plaga, como cualquier otro virus. Pero es el momento de volver a Dios. Por eso el llamado principal de Dios es para su pueblo. Es el pueblo el que tiene que clamar, tiene que gemir. Miren lo que dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 12 al 17. Dicen aquí, estamos siempre en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Mire, rasgad el corazón y no los vestidos. Es decir, que no sea una apariencia solamente. No sea algo solamente como de por fuera. Como que por fuera hacemos un rezo, como que por fuera decimos: perdónanos, Señor, como Señor, sálvanos, líbranos de esto, pero en el fondo del corazón están diciendo: bueno, aprovecharemos este tiempo para divertirnos, para los placeres, para muchas otras cosas que no edifican. Dice: rasgad vuestro corazón, que salga del corazón, que salga realmente, sinceramente de nuestro corazón. Dice: no los vestidos, porque fácil es como en los tiempos pasados, rompían la vestidura, ¿verdad? Se ponía un vestido de silicio, pero en el fondo no había arrepentimiento sincero, genuino. Entonces por eso dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. ¿Quién es misericordioso y clemente? Dios, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Note esto, dice Dios, Él se duele del castigo, aunque como un padre tiene que muchas veces castigar a sus hijos, ¿verdad? Y a su creación, pero Él se duele del castigo. ¿Quién sabe si a través de este arrepentimiento, este acto de ayuno, lloro, lamento, rasgar el corazón y convertirse a Jehová nuestro Dios, quién sabe? Dice versículo 14, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Miren, se tocaba trompeta para convocar al pueblo, ¿no? Para congregarlos, porque había un mensaje del rey, porque había una noticia, porque había un asunto muy importante para la nación que debían tratar. Y esta palabra que dice proclamad ayuno, la palabra proclamar, básicamente en el hebreo, básicamente tiene que ver con tomar algo para separarlo, aparte, para consagrarlo. Tomar algo o alguien,
y separarlo, ponerlo aparte para un uso sagrado, para consagrarlo. O sea, y eso nos da una idea de santificación. Es tiempo de santificarnos. Es tiempo de revisar nuestra vida. Es tiempo de ver cómo estamos. Es tiempo de analizar cómo está nuestra fe, cómo está nuestra vida, nuestra práctica cristiana. No solamente de decir tranquilamente, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo doy diezmo, ofrenda, sirvo en algún ministerio, en algún servicio, ¿verdad? Puedo decir que estoy bien. Yo creo que es un llamado de Dios a cada uno, a los ministros primeramente, los servidores del altar, ¿verdad? Y a toda la población cristiana, a hacer un acto de contrición, un acto sincero de revisar nuestro corazón. Miren los versículos que se usan acá, los verbos que se usan en el versículo 13, rasgad. Ahora como romper el corazón, dice, rasgad vuestro corazón. Y luego dice, convertíos. Un acto de volver a Dios. Está hablando al pueblo de Dios, que ya se sabe que somos de Dios, pero dice convertidos. Es posible que siendo cristianos, que siendo ministros, siendo líderes, siendo hijos de Dios, aún así nuestro corazón no se haya convertido a Dios. Es posible que muchas cosas del mundo, muchas cosas de la carne estén ahí todavía afectando nuestra vida. Necesitamos volver el corazón, convertir nuestro corazón a Dios. Tocad trompeta, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Este es el momento de clamar, de gemir, de llorar. Es el momento para que Dios sea glorificado y que la gente pueda ver que realmente Dios perdona, Dios protege a su pueblo, Dios está con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que clamar a Dios. El mundo no lo va a hacer. La gente del mundo no lo va a hacer. Mira el presidente de cada nación. Están buscando en la ciencia, están buscando soluciones humanas que no están mal, y nosotros tenemos que caminar bajo autoridad, bajo las normas establecidas. Pero como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, nuestro corazón tiene que volverse a Dios, y buscar a Dios y clamar a Dios como no lo hayamos hecho en mucho tiempo. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Así que el énfasis principal en esta segunda sección es el llamado al arrepentimiento genuino que Dios hace a su pueblo. Subrayo esta parte, a su pueblo. Es el pueblo de Dios el primero en que debe volver su corazón al Señor, en humillación, en clamor, en búsqueda intensa, genuina, sincera de Dios. Este es el tiempo que tenemos los ministros, los líderes, los padres de familia cristianos, volver nuestra familia al Señor. Y por último, la tercera parte es un mensaje directo de parte de Dios para su pueblo. Lo transmite a través del profeta Joel, como pudo haber usado a otro profeta, en este caso fue el profeta Joel. Como Dios puede usar mi vida, Dios puede usar y lo usa la vida de otros pastores, otros ministros de Dios, ¿verdad? Y quienes están efectivamente, especialmente en este día, dando un mensaje de parte de Dios para el pueblo del Señor y también para la gente de las naciones. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo, en esta situación? Se lo dio a Israel, y la palabra de Dios que vive y permanece para siempre sirve para nosotros hoy también, ¿no? Es vital para nosotros hoy. ¿Cuál es ese mensaje? Lo primero es que Dios asegura su presencia en medio de su pueblo. Eso es lo primero. Dios nos asegura que su presencia no estará, está en medio de nosotros. Leamos capítulo 2, versículo 27, y dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. No dice estaré, él dice estoy yo. Hermano, hermana,
Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros y por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida, ¿verdad? Pero si Dios está con nosotros, ¿qué hay que temer? Dios cuida de su pueblo. En medio de vosotros, dice, en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Miren, capítulo 3, versículo 17, dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Versículo 21 también, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Esta es una promesa también para Israel que tiene cumplimiento final. Esta promesa que Dios hace de su presencia nos da por sentado el hecho de que Israel, implícitamente podemos deducir que Israel había respondido positivamente al llamado al arrepentimiento que el Señor había hecho, ¿no? Así que este pasaje está describiendo la respuesta del Señor a Israel en su arrepentimiento, en su búsqueda, en su conversión al Señor. El versículo 18, la primera parte del versículo 19 dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto. Esto está describiendo ya lo que viene a ocurrir después de la sequía, después de la plaga, después de todos los efectos devastadores que había acontecido en la tierra. Entonces Dios está dando una promesa de lo que viene por causa del arrepentimiento, por causa de que su pueblo se vuelve hacia Él de corazón. Y dice nuevamente: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, no escaseará, no faltará el agua. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, está hablando de las naciones poderosas, enemigos de Israel. Y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Israel. Así que, ¿qué más tenemos aquí? Hay 3 promesas de restauración de parte de Dios. Y este es el mensaje final, ¿verdad? Es 3 promesas de restauración de parte de Dios en 3 niveles. El primero es la restauración material a través de la sanidad de su tierra. Capítulo 2, versículo 21 al 27. Y dice aquí, esta es la primera promesa de la restauración material, ¿no? A través de la sanidad de su tierra. Dice el versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Hará Jehová grandes cosas, promesa del Señor. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y esto es para la gente que está temerosa. ¿Qué va a acontecer? Estamos tantos días sin trabajar, sin producir, no hay ingresos. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Hermanos, el gobierno dio un decreto de 380 soles para las familias en condición de pobreza y de extrema pobreza, pero esto no es para todos los habitantes, y los demás, los que no trabajamos, los que no estamos produciendo. Entonces la pregunta es: ¿de dónde nos vamos a sostener? La respuesta de Dios es: Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestro proveedor. Dios verá la forma de proveer para nosotros nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestro ministerio, nuestras congregaciones, lo que Dios haya puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra administración, volverán a florecer. No temamos el mañana, no temamos el futuro, porque Dios tiene control del presente, del futuro y del pasado también, por supuesto, ¿verdad? Sigue diciendo: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras, digamos los almacenes, se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Escucha esta palabra: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. No importa cuántos días, cuántos meses, cuántos años pasen, hermanos, pero tenemos promesa de restitución material de Dios. Restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Increíble que la Biblia diga esto, ¿verdad? Esta declaración dice: Dios, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios mismo envió contra el pueblo de Israel
la oruga, el saltón, el revoltón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo les promete una restitución. ¿Y para qué Dios envió? Para que el pueblo volviera su corazón hacia Dios, que es el llamado de Dios para nosotros hoy. Versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, porque entonces el pueblo se dará cuenta que no fue el gobierno, no fue otras instancias humanas, sino fue Dios el sustentador de su pueblo, ¿verdad? Fue Dios el proveedor de su pueblo. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Así que la segunda parte de la restauración, después de la restauración material, entonces está también la restauración espiritual, ¿verdad? ¿De qué manera se va a dar esto? Especialmente por el derramamiento de su Espíritu, que es lo que anhelamos, es lo que esperamos, es lo que clamamos en nuestra oración, especialmente en este tiempo, y vamos a ver ese cumplimiento en el versículo 28 al 32 del capítulo 2 de Joel. Y después de esto, y esperemos esto con expectativa, tomémoslo por como es una palabra profética de parte de Dios, dice Dios, y después de esto, de todo ese acontecimiento que estaba ocurriendo, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amados hermanos y hermanas, esta es una promesa hermosa, tremenda de parte de Dios. No temamos lo que nuestros ojos ven en estos días, y no miremos con anhelo, con una sana ansiedad, con expectativa, lo que viene por delante. Vienen tiempos de gloria, tiempos gloriosos. El Espíritu de Dios será derramado porque está profetizado, y esto es lo que queremos, hermanos, un avivamiento en nuestra nación y sobre toda la tierra. Especialmente después de una situación de plaga, de una situación tan terrible para Israel, es que el Señor profetiza esto, y por eso creemos que muy pronto veremos el cumplimiento y la respuesta de Dios sobre este clamor por un avivamiento en nuestra nación y a nivel mundial. Así que, qué bendición tan grande, hermanos, y es en medio de este contexto, doloroso, terrible, cuando el Señor dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Es el momento de invocar a Dios. Es el momento de que en cada hogar, en cada familia, en cada pueblo y nación, invoquen el nombre de Jehová de los ejércitos. Invoquen el nombre del Señor nuestro Dios, y por hacerlo serán salvos. Clamen a Él, busquen a Él de corazón. La tercera y última restauración prometida en este pasaje es la restauración nacional. Hablamos de la restauración espiritual, la restauración material, y ahora viene la restauración nacional, mediante el juicio divino sobre las naciones injustas. Por supuesto está hablando de Israel, ¿verdad?, que estaba siendo azotado por la plaga, por la sequía y por los enemigos alrededor, ¿verdad? Pero ahora Dios promete una restauración nacional mediante el juicio sobre las naciones injustas. Y esto está descrito en el capítulo 3, del versículo 1 al 21. Leamos una parte de ella. Dice, capítulo 3:1, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber, y también que tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra.
Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Sea bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Porque Dios está diciendo, todas aquellas naciones injustas que de manera injusta se aprovecharon de la calamidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Para extraer riqueza, para aprovecharse, ¿verdad? Y enriquecerse, engrandecerse ellos, Dios los va a juzgar. Como lo hizo en el tiempo pasado, lo hará también en el tiempo actual y en el tiempo final, ¿verdad? Eso va a suceder. Así que, pueblo de Dios, no temas todos aquellos que trataron o buscaron sacar provecho de ti. También nuestra nación, el Perú, todas aquellas naciones injustas, nuestras naciones latinas, africanas, las naciones llamadas del tercer mundo, mal llamadas del tercer mundo, ¿verdad? Y que otras naciones de manera injusta extrajeron, robaron, tomaron sus riquezas. Bueno, Dios juzgará todo eso, porque Dios es justo y no olvida, y en su tiempo debido hará juicio de todas estas situaciones, como hoy en día lo vemos. Qué increíble, qué admirable, qué interesante que la mayor parte de los infectados, el mayor daño causado por este virus, sea precisamente las naciones colonizadoras, las naciones que tomaron dominio y extrajeron con muerte, con sangre, con injusticia, la riqueza de las naciones. Eso es para meditar, para reflexionar. Pero como pueblo de Dios, llamado de Dios, para resumir y concluir, llamado de Dios para nosotros es: volvamos nuestro corazón a Dios, rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos, escudriñemos nuestra vida interior, especialmente cómo estamos delante de Dios, y con un acto de contrición y de genuino arrepentimiento busquemos a Dios, clamemos al Señor. Pastores, ministros de Dios, seamos los primeros en liderar esto. Busquemos al Señor, como dice aquí, con ayuno, proclamar ayuno, congregad a la asamblea. Quizás no lo podemos hacer en el templo, en los países donde hay esta restricción de aislamiento social, pero podemos hacerlo a través en nuestros hogares. Como nunca antes los hogares están unidos ahora. Como nunca antes, ahora las familias pueden reunirse, pero que no sea solo para sentarse a comer o para ver una película, que sea especialmente para buscar a Dios, para clamar a Dios en unidad. Y el Señor dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. No dijo en un templo, pero dijo: congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros. Así que el Señor está en medio de nosotros. Invoquemos el nombre del Señor en nuestro hogar y seremos salvos. Que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros, la paz del Señor guarde su corazón y su mente, y especialmente la protección sobrenatural de nuestro Dios, ¿verdad?, esté con nosotros y nos guarde. Amados hermanos, desde aquí nuestro corazón está con ustedes. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes y les proteja de toda clase de mal. Seguiremos compartiendo la palabra por este medio, en tanto sea necesario. Y hermanos, bendiciones para todos. Que Dios los guarde, que Dios los siga bendiciendo y siga proveyendo toda necesidad. Busquemos al Señor de todo corazón. Bendiciones. Amén.